Chicos, muy buenos días, bienvenidos al curso de Historia. El día de hoy nos ha tocado el tema la ciencia histórica, pues, ¿no? Y para empezar, quizá tú te preguntes, ¿no? ¿Por qué estudiar historia? ¿Por qué es importante la historia? ¿Por qué debería estudiarla? Pues aquí vamos a explicar un poco esas preguntas, esas dudas, vamos a resolverlas. Y empezamos, a ver, historia, concepto. La historia es la ciencia social que estudia el proceso de desarrollo de la humanidad a través del tiempo, ¿no? ¿Esto qué nos quiere decir? Nos quiere decir que la historia va estudiando paso a paso, progresivamente, cómo es que el ser humano y en sociedad ha ido cambiando según van pasando los años. Es decir, digamos, si bien los homínidos, o monos, si quieres llamarlo de esa manera, los primeros humanos, por ejemplo, el fuego que hacían, pues golpeaban piedras, ¿no? Descubrieron el fuego de esa manera, a través de los rayos solares, ¿ok? Sin embargo, ahora no utilizamos ese método. ¿Qué es lo que hacemos? Utilizamos el fósforo, un encendedor, etc. Pues ese tipo de cambios no se ha dado de la noche a la mañana, sino que tuvo que haber una ciencia en específico que tuvo que estudiar, que tuvo que explicar ese proceso de cambio. ¿Estamos hablando de quién? De la historia. Sigamos. Además, analiza cómo han influido los procesos económicos, sociales, políticos y culturales en la sociedad contemporánea. Y esto es muy importante. ¿Por qué? Porque como tú comprenderás, la historia no es una ciencia aislada, no es una ciencia que vive sola, encerrada en una burbuja, sino que es una ciencia que se alimenta de otras ciencias, que está en constante relación con otras ciencias. Como te lo menciono aquí, ¿no? En la economía, por ejemplo, cuando tú vas al colegio, tu mamá o tu papá te da una propina para que te compres algo en el recreo. ¿Okay? Esa relación tiene que ver con la economía. Sociales, por ejemplo. Tú estás en el colegio, tú no estás solo en el salón. Está tu profesor, están tus compañeros, tus amigos. Políticos, por ejemplo. ¿Okay? Ese colegio, por ejemplo, ¿quién lo dirige? Un director. Pero está ¿en qué territorio? Está en el territorio del Perú. El Perú es gobernado por un presidente, por congresistas. Entonces, estamos hablando ahí de política. ¿Okay? Y culturales, ¿no? Por ejemplo, en el aniversario del colegio, ¿qué es lo que se hace? Fiestas típicas, comidas típicas, ¿no? Y bailes folclóricos. Entonces, todo lo que nosotros vivimos es parte de la historia. ¿Okay? Es tomado como un acontecimiento histórico. Y como te lo he explicado, siempre está relacionado con aspectos económicos, sociales, políticos y culturales. Entonces, la historia analiza cómo estos acontecimientos influyen en la humanidad de los seres humanos y en las sociedades. ¿Ok? Continuamos. Ahora te explico acerca de la importancia. ¿Por qué es importante la historia? Tú dirás quizá, la historia es un poco aburrida porque hay bastante texto, tengo que leer. Y sí, quizá hay algo de cierto, hay bastante que investigar. Sin embargo, es muy importante para nosotros que investiguemos. Es muy importante que conozcamos nuestra historia. Sigamos. ¿Por qué es importante? Porque nos ayuda a comprender nuestro pasado para entender mejor nuestro presente y poder proyectarnos al futuro. ¿Por qué crees que esto es importante? Es muy importante porque nosotros aprendemos diariamente. Es decir, si nosotros no viéramos nuestro pasado, no analizáramos nuestro pasado, no aprenderíamos en este entonces. Y si no aprendemos ahora, más adelante no vamos a saber qué hacer. ¿Ok? ¿No? Por ejemplo, si en el pasado, quizá tú cometiste un error, ¿no? Te pusiste, digamos, a rayar una ventana, ¿no? Pero en el presente, eso te castigaron en el presente, estuviste castigado en tu cuarto, etc. Entonces, ¿eso qué te permite? Que en el futuro no lo vuelvas a hacer, que no vuelvas a cometer ese tipo de errores. Y ese es un ejemplo muy básico. Ahora, la historia se relaciona con acontecimientos complejos, por ejemplo, como la guerra, ¿no? Como las crisis sociales, las crisis económicas, ¿no? Quizá alguna crisis como la que estamos viviendo ahora. Entonces, es como la ciencia histórica estudia estos acontecimientos y de alguna manera, muy importante, ayudan al ser humano a mejorar sus errores. Entonces, es por eso que es muy importante.